Yeah. Sí. Ya lo pedí, por ahí. La segunda noche. Ya puedo. Y creo que ya. Greetings Day. Greetings Day. Es como un día donde estás como que haces una integración. Ahora, en Estados Unidos. Ahora es en la oficina. Van a hacer algún videoconferencia. Tú, nadie te ha olvidado. No está sí, estar ahí conectados. Y no ver ahí, aquí, ¿qué iba a decir? ¿Está muerto, no? Sí. Los días me traigo documentos. Cancela. Son contratos de cliente. Es sencillo. Y tienes que ir totalidad en también tengo un blanco a la vista. Buenas noches. Aguilar. Buenas noches. Arevalo. Arias. Ábalos. Ayala. Buenas noches. Barrantes. Buenas noches. Bazán. Buenas noches. Bendezú. Bravo. Buenas. Campos. Chávez. Ciesa.
Córdoba. Buenas noches. Tres. Buenas noches. Cruz. Buenas noches. Dupuy. Espino. Buenas noches. Figueroa. Gallegos. Buenas noches. Gamboa. Goicochea. Goicochea Cabello. Va a venir. Hernández. Ya están del tercio de sus faltas. Huarca. Lo. Mato. No sé si ya está. Ortiz. Ceres. Ponte. Buenas noches. Quispe. Buenas noches. Ramírez. Buenas noches. Romero. Salí Rosas. Seminario. Buenas noches. Sosa. Soto. Toribio. Ya. ¿No? Pero todavía un poquito más. Sí, diría ya. Su lista. Ya. Puede ser. Le puedo decir, solo de cada uno. Por ti, por TV. Y quieres ser es peor de la manera de pensar que dice comprar mitad y escribir con pero no lo voy a señalar algo. Entonces, bueno, está bien. Básicamente, el manda y. Pero claro, yo soy un objeto de esa empresa sin vida. Y que no quieren explotar esa empresa. Cuando pues siempre fue como la de explotar, pero más sabes que no va que la no tiene un proceso. Entonces dicen que a mí me mandas su información. La vas a hablar con el cliente, yo a el caso, poner el INE, solicitar el reporte policial, solicitar las facturas médicas, solicitar los reportes de libro. Vamos a llevar a que es así, de inglés, y todo en inglés. No, efectivamente, no es el único, porque hay muchos departamentos de estudios que tienen un reporte que aplicar al departamento, aplicar a ese departamento, y el departamento no le contesta. Entonces, tiene que volver a asistir y eso me da pérdida de tiempo. Entonces, tiene que estar comunicando con el departamento si que si no te contestan los usuarios, pues cómo lo va a hacer yo solo, o sea, se tiene que dar el reporte, inicia el caso, tiene que lo también y lo cierra. O sea, yo soy tramitación, soy inicio, tengo que admitir. El protocolo de estar, se puede, pero se gasta mucho tiempo, pero puede. Pero el que tiene mucha responsabilidad, es que dentro de la empresa no me toca, pero puede. Si me dicen, oye, en ese caso, o sea, yo me paso medio día en todos los casos, tengo que desde el inicio, ¿qué les digo a ellos? No, que estoy haciendo cosas que no me corresponden. Pero yo les dije, o sea, si tú quieres que yo saque casos, dame casos que están bien estructurados. No me des casos que le faltan un documento,
tanta información que yo tenía que solucionar ese tema. Si tú quieres que yo solamente los taguee a los managers, pues vamos a hacerle, no puedo hacer caso ahí, que peleen ellos. Pero el tema yo tengo listo. Ya, pues. ¿Cómo actuar? En español. Para disminuir la. Es por tiempo. Mirar el Spanish. Ya, chicos, primeras noticias relacionadas a su PC. ¿Ya? No me había percatado, como ya estoy revisando el tema, que esta PC involucra dos temas que yo en ciclo regular los separo, ¿no? En mi primer ciclo de verano. Entonces, esta PC sí va a tener 4 preguntas para desarrollar, ¿ya? Para importante que lo tengan en cuenta. No es un desarrollo tan extenso, en realidad. Para Casos no pregunta, profesor. Casos. 4 minicasos. 4 minicasos. 4 minicasos, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Es la única en la que hice uní, digamos, los dos temas, porque los otros sí ameritan ese propio. ¿Ya? Ya. Vamos a. Luego, la lectura también. Y la lectura también, sí. O sea, es un caso, es una pregunta parte de la lectura. Digamos que los otros temas, o sea, aparte de las 4 casos, que ya de por sí les adelanto, es un punto cada pregunta, digamos. Puede estar dentro varias cositas, pero logran un punto. Los otros 16 puntos están para marcar. Entonces yo voy a incorporar textos de análisis, o sea, revisión, digamos, ¿no? Para que ustedes logren ese puntaje. ¿Ya? Y ahí está todo. Está la teoría de todo lo que hemos visto y además alguna que otra pregunta de la lectura. ¿Ya? Eso es su deseo. Bien. Entonces, sí, me da la impresión de que vamos a terminar rápido. Entonces, y con eso cerramos. Lo tenemos temprano. Vamos. Acá tenemos que apagar los ritmos. Empezar. Hasta. Claro. Nos hemos quedado aquí. ¿Ya? Ahora, perdón. Estamos, sí. Ya. Entonces, habíamos revisado un ejemplo de título, valor, letra de cambio, ¿no? Y habíamos abordado varias formas en las que podía presentarse, ¿no? Vamos a ver al cheque. El cheque es, pues, también un título de valor que contiene una orden incondicionada de pago dirigida a un banco. Entonces, esa es una característica del cheque. Estamos listas después, ¿no? A favor de un tercero, a cuenta de los fondos que el girador tenga disponibles en dicho banco.
La instrucción va dirigida pues a la entidad financiera. ¿Ya? Es siempre pagadero a la vista. ¿Qué quiere decir ello? Al momento de su presentación. Y cualquier fecha con que se le postdatee se tendrá por no puesta. Eso sería pues un requisito sustancial, ¿no? De este título de valor. La función económica del cheque, pues, es la de ser un medio de pago. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo de cheque que está dirigido, pues, al Banco Santander, que es la entidad pagadora, emitida por esta persona natural, ¿no? Con, bueno, series, códigos de identificación, las firmas y el monto que comprende pues, el contenido de este cheque. Entonces, si nos vamos a las partes del cheque, podemos decir que el emitente girador, en nuestro caso, si vamos a nuestro caso usual, que era, recuerden el caso, era la compra de un vehículo, ¿no? CB vehículo por $20,000, ¿no? Parece. Comprador Fabián, podemos decirlo así, ¿no? Y vendedor concesionario, ¿no? Entonces, hemos dicho que el cheque funciona como un medio de pago. En nuestro caso, sería pues utilizado, vamos a adaptar el caso a la función del cheque a nuestro caso, sería pues utilizado para que Fabián pague los $20,000 a la concesionaria. El pago, ¿cómo se está realizando en ese caso? En nuestro caso de ahorita, ¿no? Es un pago al contado, ¿no? En efectivo, al contado, ¿no? Y la forma es mediante este cheque de gerencia, digamos así, ¿no? Que son usuales. Pero ahí no estamos, o sea, no estoy colocando el caso en un supuesto de pago diferido, ¿ya? Que también puede suceder. Estamos diciendo de que al momento de la compra-venta, pues Fabián paga, pero mediante este cheque, donde le instruye a su banco y le ordena el pago. El girador es Fabián, el girado, en este caso es el banco, el que tiene la orden de pago. Es similar al caso de la letra de cambio, el que tiene la orden de pago era Fabián, ¿no? El girado siempre va a ser el que tiene la orden, al que va dirigida la orden de pago. Y el beneficiario tenedor, el concesionario. Debe de tener, pues, el cheque porque es pagadero a la vista. Tiene que ir al banco a cobrar el cheque. Y finalmente tenemos al pagaré. La tercera, un tercer tipo de título de valor que nos va a servir para poder revisar lo siguiente, ¿no? Entonces, el pagaré es un título de valor muy semejante a la letra de cambio. Es un documento escrito mediante el cual una persona girado se compromete al pagar al tenedor del pagaré una determinada cantidad de dinero en una fecha acordada previamente. A diferencia de la letra de cambio, quien emite el pagaré es el deudor. Porque recordemos que en la letra de cambio nuestro ejemplo era que el concesionario emitía la letra de cambio. Con orden de pago a Fabián, dirigido pues al tenedor de la letra, que finalmente era en nuestro caso el mismo concesionario, ¿no? Aquí estamos diciendo que el que emite el pagaré es Fabián.
con esta promesa de pago y se la entrega pues al concesionario, que es el acreedor en nuestro ejemplo, con con este compromiso, ¿no? Los pagarés suelen ser al portador o endosables, es decir, que pueden transmitirse a terceros. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un ejemplo de pagaré. Y en nuestro caso de partes, tenemos pues que el emitente del pagaré es la persona que emite el pagaré y el deudor al mismo tiempo, ¿no? Porque dentro de nuestra relación contractual es el comprador del vehículo. Debe, pues, si es que esa es la forma, ¿no?, que se ha convenido, que no pagaré, ¿no? O emite, sí, emite un pagaré con esta obligación, ¿no? Y debe consignar el monto. Por ejemplo, que fuera, pues, los $20.000, ¿no? En el caso. Y usualmente no es, creo que entregan, tiene que haber un monto a pagar para la compra de autos de creo que es el 20% como mínimo del valor, ¿no?, del vehículo. Y bueno, el beneficiario nuevamente, en este caso, quien tiene el título valor, es el beneficiario, el tenedor, ¿no? La persona a la que hay que hacer el pago de la suma de dinero que se indica en el pagaré. Entonces, ahí tenemos estos tres ejemplos de títulos valores. Pueden ser aplicados, como hemos visto, en nuestro caso. Cada título valor será aplicado de acuerdo a sus características. Ok, entonces dicho esto, vamos a revisar las formas de garantizar los títulos valor. Y aquí tendríamos que tomar en cuenta la ley de títulos valores nuevamente. En el caso que nos compete la sección cuarta de las garantías de los títulos valores, título primero, las formas de garantizar estos títulos valores. Y tenemos al artículo 56, ¿ya? Garantías personales y garantías reales. ¿Qué nos dice ese artículo 56? Estamos aquí colocando la norma tal cual, una explicación y un resumen de este contenido, ¿no? La norma nos dice lo siguiente. El cumplimiento de las obligaciones que representan estos títulos valores, porque detrás hay una obligación, porque hay un derecho, ¿no? Ahí están las dos caras de la moneda. Puede estar garantizado total o parcialmente por cualquier garantía personal y o real u otras formas de aseguramiento que permita la ley, inclusive por fideicomisos de garantías. Entonces, es muy amplia la forma en la que se puede garantizar el contenido obligacional de un título valor. Por las garantías personales, el garante, pues sabemos, responde con todo su patrimonio. Acabamos de ver en fianza, ¿no? Hasta el monto de la obligación, el que queda jurídicamente afectado desde la constitución de la garantía. ¿Por qué? Por el derecho a la realización de esa garantía, ¿no? A favor de este acreedor que va a incorporarse a esta relación jurídica con su gorrito de acreedor garantizado. Y al contrario, por las garantías reales, el garante afecta jurídicamente determinados y específicos bienes, claramente identificados a favor del acreedor. Esto un poco para explayarnos en estas formas en las que se pueden garantizar el contenido de los títulos valores, ¿no? ¿Cuál entonces va a ser su régimen de seguridad? Un régimen de seguridad abierto, comprensivo, ¿no? Luego tenemos el artículo 56.2 de esta ley de títulos valores, que nos dice lo siguiente. Para que dichas garantías surtan efectos a favor de cualquier tenedor, es decir, recordemos que el tenedor en nuestro caso, ¿quién es?
el acreedor, ¿no es cierto? El acreedor garantizado. Para que estas garantías surtan efectos a favor, o sea, dicho en otros términos, para que el acreedor pueda hacer valer su derecho de garantía contenido en este título valor, debe dejarse constancia de ello en el mismo título o en el registro respectivo. En el caso del registro respectivo, es porque es cuando hablamos de los valores inmaterializados, o sea, digamos que no nos aplican, ¿no? No lo vamos a ver. Aquí nos podemos quedar con esta idea, ¿no? En el mismo título valor. ¿Ya? Los alcances y modalidad de estos derechos y obligaciones que emergen de estos títulos valores quedan determinados del propio documento cambiario o en una hoja adherida a él. ¿Ya? Entonces, la letra de cambio, el cheque de gerencia, el pagaré, debiera pues tener comprendido esta garantía, debe de estar expresamente señalada, sea en el propio documento o en una hoja adherida al mismo. Y bueno, simplemente como nota, en valores desmaterializados deben de estar inscritas en este registro, ¿no? Entonces, ¿qué podemos rescatar de este artículo? La literalidad en los títulos valores materializados y desmaterializados. Ya, tiene que estar expresamente señalado. Luego tenemos al artículo 56.3, porque, bueno, son pocos los artículos que tienen que ver con el tema de garantías y títulos valores. Por eso, sí vale la pena específicamente detenernos en ello. Si no se señala a la persona garantizada en el título valor, si no, esta no es señalada, se presume que la garantía opera el respaldo del obligado principal. Si no se señala, por ejemplo, en nuestro caso, a Fabián, se deberá entender, pues, que sirve esta garantía para asegurar el cumplimiento de obligación de este obligado. ¿Por qué? Porque es importante hacer toda esta revisión y ubicar ante la falta de detalle al obligado principal, porque son documentos, títulos, valores con vocación de circulación. Por eso es necesario este detalle y esta regulación, ¿no? En general, pues, en las garantías deben indicarse quién es el garantizado, ¿no? No obstante, si esta garantía consta en un título valor, tal omisión no la invalida, porque aplica una presunción. Por ello, también podríamos señalar de que este requisito no es esencial. ¿Ya? Eso como que deviene un poco de esta revisión, ¿no? Entonces, en resumen, persona garantizada, el obligado principal, salvo indicación en contrario. ¿Ya? Ahí está la idea un poquito más resumida. ¿Sí? Profesora, Sí. un ejemplo de título de valor que presenta un derecho inmaterial. Que representa un derecho inmaterial. Desmaterializado. Ah, desmaterializado. ¿Desmaterialización? Sí. Sí, un certificado de participación también. Por ejemplo, en los fideicomisos de titulización. Y creo que esta es la última. Ah, no, ya, ok. La siguiente literal de la norma indica que a falta de mención expresa del monto o límite de la garantía, estamos aquí resaltando la obligación de importe garantizados, ¿no? Si es que esto no se señala expresamente, si no se señala el monto de la garantía o no se señala el límite de la garantía, se entiende que garantiza a todas las obligaciones
y el importe total que represente el título valor, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de título valor con $20,000, todo. Y las obligaciones que se haya tenido respecto de la relación principal, todo, ¿no? En términos generales, pues, debe entenderse que las garantías siempre deben indicarse con precisión, ¿no? Eso es lo principal, lo que debiera suceder, ¿no? Al momento de su constitución, la obligación garantizada y el monto o suma. Pero también la norma, al igual que en garantías, en algunos casos, coloca también ciertos supuestos, ¿no? Tratándose, pues, en este caso, de una garantía que consta en un título de valor, en caso de omisión de estos datos, la garantía va a subsistir con la precisión de que se aseguran tales obligaciones que aparecen consignadas en el documento y por el monto de ellos. Podríamos tener la misma conclusión que en el caso de la identificación del obligado principal, en términos de su necesidad o no sobre este requisito. ¿Qué tipo de requisito sería? Una lógica similar a lo que hemos visto hace un ratito. A ver, dicho de otro modo, ¿consideran ustedes que son requisitos esenciales o no esenciales? Pareciera que no, nuevamente, porque aplican presunciones. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será la presunción? ¿Cuál será la regla, mejor dicho? Todos y por el total, salvo pacto en contrario. Si no se indica nada, todos y por el total. Si quieres que específicamente hablen no de 20, sino de 15 o qué sé yo, tienes que colocar, ¿no? Y finalmente, mm, ya bueno, este punto ya es más específico para valores materializados, ¿no? En la Constitución, ejecución de garantías de valores mobiliarios y de valores con representación por mucho en cuenta sus las reglas especiales, ¿no? O sea, la ley de mercado de valores. Ya es más específico ese tema en esta norma sectorial. Para recordar entonces, pues, que las garantías personales pueden constituir en la asunción de una obligación propia. Hemos dicho que, por ejemplo, un fiador, al momento de constituir una fianza y colocarse en la posición jurídica del fiador, su relación es con el acreedor y se coloca el gorrito de acreedor garantizado ya de su propia obligación. Que se añade y refuerza la obligación principal, claro. ¿Por qué característica de la fianza? Es que hacemos esta relación con la obligación principal. Si quisiéramos recordar las características de la fianza por su accesoriedad, ¿no? Entonces tiene que venir pues, de una obligación principal y obviamente la refuerza, ¿no? A favor del acreedor. O que por el contrario, en la incorporación del garante como sujeto pasivo de la misma obligación preexistente. Las garantías personales típicas en el derecho mercantil son dos: el aval y la fianza. Fianza en títulos valor. Acá tenemos una regulación particular. Entonces, en materia de títulos valores, las garantías personales, por lo que estamos en el mundo de las garantías personales, son el aval cambiario y la fianza. ¿Ya? Entonces ya estamos aterrizando en qué tipo de garantía debemos revisar en el caso de títulos valores, de acuerdo a lo que nos pide un poquito el sílabo, pues la ruta, ¿no? Estamos todavía en garantías personales. Será pues el aval cambiario y la fianza. Entonces ahora por ello vamos a ver al aval, ¿ya?
Y para eso vamos a revisar 6 artículos de la Ley de Títulos Valores. El artículo 57 al artículo 60. ¿Qué engloban estos artículos? Estos aspectos que me interesan a mí que ustedes tengan. El concepto, los elementos, las características, elementos personales, elementos de forma, tiempo del aval, contenido del aval y efectos del aval. Como primer punto tenemos al concepto. En principio, sí, efectivamente podemos indicar que por el solo hecho de firmar un título valor, el firmante del título valor garantiza su pago. En nuestro caso, por ejemplo, en letra de cambio, recordemos, ¿no?, que el que firmaba, se vuelve girado aceptante, ¿no?, era Fabián. Por el solo hecho de firmarlo, responde por su patrimonio también, como cualquier relación jurídica a la que ustedes celebren y que se comprometan a ejecutarla en el tiempo, ¿no? Hay consecuencias por su incumplimiento, claro que sí. Sucede que dependiendo de la capacidad y el nivel de diligencia y de previsión que tenga la otra parte, planteará remedios para un poco mitigar esa situación de incumplimiento, que puedan un poco más dirigirse, pues, de manera más rápida, eficiente y etc., ¿no? Pero todos firmamos, por ejemplo, un alquiler y nos obligamos a pagar mensualmente, a ver, de repente, si ese fuera el supuesto, ¿no? O su auto que lo sacan ustedes, ¿no? Y con estos pagos mensuales, y al convertirse en deudores y al firmar un contrato bajo esas características, sí, por supuesto, garantizan su pago. No obstante, ya tenemos identificado una garantía específica que ha sido traída para efectos de título valor que se haya pactado, que se celebre, ¿no? O que se emita, mejor dicho, que se emita. Y tenemos pues al aval. Entonces, el avalista va a intervenir, así se llama, como el fiador. ¿Ok? Fiador esa fianza, como avalista es aval, ¿no? Básicamente. Interviene, pues, en el título valor con el objeto de garantizar el pago de la obligación contenida en él. Es una situación similar que la fianza, pero en este caso debe incorporarse en el propio título valor, de manera obligatoria. En nuestro caso del contrato de fianza, es usual que se coloque el fiador dentro del contrato principal, digamos, para, no sé, mitigar los efectos de los costos de transacción, cierras la negociación, ¿no? Y ya está. Pero no es obligatorio. El contrato de fianza puede estar elaborado en su propio documento, ¿no? En Perú, pues, esta figura cambiaria se utiliza de forma común en préstamos bancarios. Avala mi préstamo personal, ¿no? Aunque ahora por ciertas evaluaciones de riesgo, ya los préstamos personales, de repente no son personal, ya creo que no lo dan necesariamente como un aval como persona. Revisan otras cosas, obviamente, tu situación de tu solvencia económica, ¿no? Tu fidelidad con el banco, muchas cosas. Pero bueno, para ciertos productos, para ciertos productos financieros, sí, ¿no? Piden avales. Arrendamientos también, ¿no? Los alquileres, ¿quién avala mi alquiler? También, sí, y se da. Y contratos comerciales, suministros, cualquier contrato puede tener ahí su aval también, ¿no? Es decir, en transacciones donde existe algún riesgo de incumplimiento por una de las partes involucradas. Entonces, esta declaración cambiaria
se encuentra dirigida a garantizar cualquier título valor regulado por la ley de títulos valores o creado, bueno, conforme a los artículos 3 y 2 y 6 de la ley de títulos valores. Pero digamos que siempre esta ley de títulos valores es nuestro marco regulatorio, ¿no? Y es una declaración cambiaria, ¿ya? Contenida en el título valor. Ahí se presenta la figura del avalista. Entonces, si pudiéramos revisar las características generales del aval, tenemos esto. La unilateralidad. Por eso adelantaba que es una declaración. El avalista se obliga, mediante a su declaración unilateral de voluntad, sea de conocimiento o no por parte del avalado, al ser una garantía impersonal, su beneficiario es indeterminado, propio justamente de la naturaleza jurídica de este tipo de documentos, derechos, ¿no? Todo lo que comprende por ese título valor. La literalidad, que ya le hemos adelantado, en donde solo constituye derecho y obligación lo que consta en el título o una hoja adherida al mismo. Y pues la autonomía. En el sentido de que si el título valor contiene un derecho de crédito, por ejemplo, una letra de cambio contiene un derecho de crédito, porque el concesionario siempre va a tener ahí un derecho de poder cobrarle a Fabián esa orden de pago que les fue dirigida, ¿no? Y luego pasa otra mano, es decir, que el concesionario dice, como revisábamos, ¿no? No necesito mayor liquidez y pues transfiero esta letra de cambio donde se me paga el monto y el nuevo acreedor garantizado pues tiene este derecho de crédito. Ese derecho de crédito que fue transferido, mejor dicho, se agota y caduca porque el concesionario recibió un monto para poder trasladárselo a este nuevo tenedor y beneficiario de, por ejemplo, nuestra letra de cambio. Por eso se le da de baja este derecho de crédito del concesionario. ¿Ya? Otra característica importante en el título valor, perdón, en el aval, es que se independiza la causa que le dio origen, o sea, la relación jurídica fundamental. Y finalmente la independencia por las características propias de este documento, este título de valor, que necesita cierta autonomía e independencia por su vocación de circulación, pues que el nuevo tenedor, o al nuevo tenedor, le va a corresponder un derecho totalmente independiente de las relaciones de carácter personal que hubieran podido existir entre los anteriores tenedores del documento y el deudor. Entonces, a cada transferencia o entrega o pase de este título valor, nacerá pues una nueva obligación, derecho y así sucesivamente, ¿no? Podrían ser las características generales. Ahora hablemos de unas características especiales del aval. Tenemos que es una típica garantía cambiaria. Es de las más típicas, ¿no? ¿En qué sentido? En el que solo se puede concebir aval en relación con títulos valores. Si no hay un título valor detrás, o primigenio, no podemos hablar de un aval. Eso de todas maneras. ¿Ya? Si en un contrato de compraventa no existe ni letra de cambio, ni cheque, ni pagaré, no hay forma de sustentar el llamado que pueda hacer el concesionario como acreedor para que exista un aval. Tendría que utilizar ciertamente otras figuras que le garanticen, sí. He escuchado, bueno, socialmente se dice aval, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento.
aval de una persona que busca garantizar de igual manera, no hay el valor, pero le dice en la práctica, bueno, está mal usado. Sí, probablemente se trata de un fiador. Sí, probablemente se trata de un fiador. El aval debe estar siempre, nace y se sustenta en un título valor, que por ejemplo pueda ser dentro de ese arrendamiento que haya sido emitido por Fabián, por ejemplo, que sea el inquilino, donde pues se compromete al pago, ¿no? De la cuota mensual, varios pagarés, ¿no? De las cuotas mensuales, cada una a favor de su arrendador. Y sí, ahí, claro, tendría sentido tener un aval. Pero es un garante. Si queremos verlo de manera mucho más general, de repente, ¿no? Puede ser tenido de ese modo un garante. Pero si la figura específica se quiere indicar, quiere ser mencionada, no hablaríamos de aval en tanto no existan títulos valores como fuente, ¿no? Entonces, esa sería un poco la lógica, ¿ya? Otra característica especial es que es directa, el aval, directo. Al nuevo tenedor del aval, al nuevo tenedor del título valor, le corresponde nuevamente un derecho independiente de las relaciones de carácter personal que hubieran podido existir entre los anteriores titulares del documento. Parece que basta, ¿no? Independencia y directo, sí. Objetivo: se pretende única y exclusivamente asegurar el pago de la obligación cambiaria, ¿no? Bueno, sí, claro, tiene que ser ahí, probablemente se llama el directo. Y autónomo, que la obligación del avalista es principal y se encuentra en el mismo grado respecto del avalado. Eso es importante. Tenemos al deudor, tenemos al aval, bueno, al avalista. Tienen igual grado de importancia, ¿ya? De cara, pues, al acreedor. Y debe serlo así, porque en contraposición con este carácter propio del título de valor, que es la circulación, el acreedor puede ver más lejana, digamos, no tiene mucho control de quién es finalmente el tenedor de este título de valor, ¿no? Entonces van a ser siempre como les comentaba, una obligación, un derecho, una obligación a medida que vaya siendo endosado ese título de valor. Entonces, allí se debieran equiparar pues estas obligaciones, estas posiciones jurídicas entre el del avalista y el del avalado, ¿no? Y otras características especiales, y con eso terminamos, es la solidaridad. Ahí tiene mucho que ver con lo que es la autonomía, ¿no? Para que estén en igual grado, tendría que ser solidario, ¿no? Si el avalado incumple sus obligaciones con el beneficiario, este último podrá dirigirse directamente con el avalista. Y ahí es mayor justamente la seguridad, porque el deudor o el avalado se va perdiendo, ¿no? Para reclamarle la totalidad de la deuda. En ese sentido, en el aval no funciona el beneficio de exclusión. Recordábamos que era, oye, no me toques aún la puerta a mí, dirígete y agota todos los medios con el deudor principal. Acá tengo el listado de activos que existen para que eso suceda. No existe beneficio de exclusión en el aval, entonces el avalista puede responder ni bien el avalado incumple sus obligaciones por requerimiento del beneficiario del título valor. Entonces, no hay la solidaridad, no hay acá un tema de regla y excepción, presunción, no. Siempre va a haber una solidaridad. Como todo título valor, obviamente es accesorio, ¿no? Y reintegrable.
El avalista actúa con ánimo de reintegrar lo que tenga que pagar y no con ánimo liberatorio. Y ok, solamente como puntos así para resaltar y luego lo vemos en el ejemplo. Ya un poco se ha revisado el tema de los elementos, hablábamos de un avalista, hablábamos de un avalado y hablamos del beneficiario, tenedor, ¿cierto? Beneficiario, tenedor de título a valor, que puede ir variando en el tiempo,